¿Cómo están, amigos? Nuevamente saludándolos desde nuestros hogares, nuestros estudios, para comentar con nuestros amigos las impresiones que tenemos de la lección de esta semana. La lección del 9 de diciembre, más bien la lección para el 15 de diciembre, 16 de diciembre, que es la segunda parte de esta misión en favor de los no alcanzados. Este grupo de personas que parece más difícil alcanzar o compartir o conectar con ellos. Pueden verlo ustedes como una forma de cómo puedes conectar con esas personas, mostrarles simpatía, mostrarles el amor a esas personas que es más difícil hacerlo. Y en esta semana, a diferencia de la pasada, ahora vamos a hacerlo a través de la historia de Jesús. La semana pasada observamos a Pablo. Esta semana veremos el relato de cómo Jesús salió de la zona de confort de su región para ir a otras regiones y que los discípulos vieran cómo él trataba a las personas de otros lugares que eran diferentes a su región y con los que era más difícil tratar y conectar y mostrar simpatía y mostrarles el amor. Y me acompaña solamente Jenner. Somos el remanente, nuestros compañeros están fuera de circulación, pero pues traemos algunos comentarios breves para ustedes esta semana para no quedar sin grabar algo, ya que hemos estado grabando ya durante 3 lecciones de forma continua y pues es un gran logro. Entonces, Jenner, ¿qué te pareció esta semana los comentarios del autor de la lección, el tema de estudio? ¿Qué te pareció? Pues, saludo a todas, a todos, gracias Luis. Y sí, somos el remanente. Ya, Enoch y Ronald no se pudieron conectar el día de hoy. Y a mí me parece que es una continuación de la semana pasada muy interesante. Me parece que el autor decide llevar este estudio por una ruta inesperada, que desde mi percepción, pero muy interesante, muy reveladora. Concuerdo contigo, Luis. Este es la semana pasada caminamos tras los pasos de Pablo. Esta semana vamos caminando tras los pasos de Jesús. Pero quisiera compartir algo que sucedió durante el estudio de la lección la semana pasada. No diré más contexto, pero donde estábamos pues compartiendo y discutiendo el estudio de la lección, no en este podcast, en otro contexto, se hizo una pregunta muy interesante. Nos preguntaron a quién, a quiénes se les haría a ustedes más fácil compartir el evangelio. Y entonces empezaron cada quien empezó a compartir y cada quien empezó a decir a quién se le haría más fácil o a qué tipo de poblaciones o personas se le haría más fácil. Y me llamó mucho la atención las respuestas que hubieron, y me parece que esto nos puede ayudar como a modo introductorio de esta lección. Estoy hablando en el contexto de iglesia organizada, entonces varias personas decían cosas alrededor de estas ideas, ¿no? Personas que ya estudian la Biblia, personas que crean en Jesús, o personas que crean en la autoridad de la Biblia, personas que vayan a la iglesia de alguna u otra forma, a alguna iglesia. Y entonces, en el proceso, nos empezamos a dar cuenta que estas personas a quienes nosotros llamábamos estas poblaciones cercanas, nos empezamos a dar cuenta es que estábamos describiéndonos realmente a nosotros mismos a través de las otras personas. Y llegamos a la conclusión que sería más fácil predicar el evangelio a los que son iguales a nosotros, en distintos niveles, ¿no? Iguales en nuestras creencias, o iguales en cómo nos vestimos, o iguales en que leemos la Biblia, iguales en distintas características, ¿no? Y eso me pareció muy revelador. Y esta semana precisamente creo que tras los pasos de Jesús
vemos el otro lado de este concepto, de esta moneda, ¿no? Jesús, de alguna u otra forma, persiguió o conscientemente buscó inculcar en sus discípulos el buscar a los que eran distintos a ellos, diferentes, fundamentalmente diferentes, en muchas capas a ellos. Y no quisiera yo imaginarme, pero o sea, me parece que habría sido muy complicado para los discípulos de inicio, ¿no? Creo que esto es algo muy humano, no tiene que ver con la religión que profesemos. Esto creo que es algo muy humano. Tendemos a agruparnos alrededor de las personas con quienes más compartimos, o con quien somos un tanto similares. Pero con las personas que no son similares a nosotros, pues tendemos a excluirles, ¿no? O a no conectar con ellos, o a tener problemas para alcanzar a los no alcanzados, ¿no? Que sería a finales cuentas lo mismo. Los no alcanzados creo que es lo mismo que decir, son los que no se parecen a nosotros. Ya, ¿no? Y ahí, pues capaz dejarla, a ver cómo lo ves, Luis. En la lección esta semana conocemos o retomamos las historias de Melquisedec, un sacerdote al que Abraham le fue y dio ofrenda y diezmo, pero Melquisedec no era judío, Melquisedec era un cananeo. Era un sacerdote, pero era un sacerdote cananeo. Abraham no era judío. Abraham no era judío. Otra historia, ¿no? Que está muy metida en nuestra tradición cristiana. Los reyes magos o estos magos persas estaban bien lejos de ser eh, cercanos a nosotros o cercanos a los judíos. Pero son actores que ahí están en nuestras tradiciones, ¿no? Qué interesante. ¿No? ¿O cómo lo viste tú, Luis? Sí, sí, no, muy bien. Parece que la lección nos lanza un desafío primero, un desafío porque el llegar a conectar con estas personas que son tan diferentes puede ser un poquito difícil, puede ser un poquito desafiante, incómodo para ti, pero habla específicamente de las regiones urbanas, ¿no? Donde existen esta mezcla cultural, esta mezcla de grupos en una región de alta concentración de personas, en donde también Jesús quiso llegar a estas personas, ¿no? A través de los relatos que la lección nos hace estudiar, se nos hace ver que estas personas no están exentas de recibir digamos que la misión o el mensaje de buenas nuevas. ¿Y qué es lo que pasa en estos lugares? En estos lugares lo que pasa es que generalmente hay un ambiente pesado, ¿no? Un ambiente en el que es muy fácil distraerse, en el que es muy fácil caer en un juego que te aleje de Dios, ¿no? O te aleje de una relación con los demás saludable. Al contrario, hay un ambiente competitivo donde todo el mundo quiere sobresalir, donde solo se preocupa por sí mismo y pisotear al otro. Hay mucho racismo, hay mucha intolerancia, nacionalismo, hay restricciones. Pues actualmente hay mucha libertad de expresión y cada quien tiene una opinión diferente. Entonces, en ese grupo, en esa población, que parece una población tan compleja en su estructura, pues debemos de pensar en ellos también. No, a veces tú ves una masa, una multitud y parece que no tiene alma, ¿no? Que no tiene personalidad, pero individualmente todos ellos también Jesús quiere que sean alcanzados. Entonces a eso es el desafío que te lanza, en que también pienses en las masas, en las multitudes, en los centros urbanos, donde el contexto y el ambiente es muy difícil y es un desafío entrar. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú entras ahí? ¿Qué es lo que puede pasar, como le pasó al pueblo de Israel en la antigüedad? Por ejemplo,
creo que viene el relato por ahí de Salomón, ¿no? Que tú te empiezas a mezclar con la gente, vives por ahí, empiezas a hacer relaciones comerciales como hizo Salomón, que quería madera para el templo, construir el nuevo templo de Dios, y se lo pidió: tú haces la mejor madera, ¿por qué no me vendes un poco? Entonces empezó a hacer relaciones comerciales y resulta que se casó con la hija de este gobernante, o más bien tuvo una relación, y entonces se fue perdiendo en las costumbres y en lo que ellos hacían. Y pues ese es un desafío para cada uno, de cómo mantener tus principios, tus valores, tu buena intención hacia los demás cuando estás en un ambiente en el que nadie quiere darte nada, ¿no? Todos quieren pisotearte. Y en ese ambiente es en el que tus valores y tu actitud tiene que sobresalir. Tiene que sobresalir tu intención de hacer las cosas bien y conectar en amor con los demás, así como Jesús quiere que nos enseñe. Entonces, el contexto tan complejo de culturas, de opiniones, de personas diferentes a ti, que nos pone en situaciones en las que podemos vacilar, que nuestra integridad se debilite, ¿no? Eso es lo que me pareció en la primera parte, cómo esto es un desafío para cada persona. Hay que ir, es incómodo, es un desafío, y hay que mantenerse íntegros y mantener los valores y no perderse, como quien dice, en el intento, como dicen por ahí, ¿no? Sí, fíjate que ahí yo tendría una pregunta. No tengo la respuesta, pero o sea, me surge esta pregunta. Estoy de acuerdo que toca no diluirse, lo que sea que eso signifique, pero ¿dónde ponemos la línea entre cuáles son los valores que nos identifican o nos dan identidad como y nos ayudan a construir nuestra cosmovisión? Y, y ¿dónde está la línea entre estos valores y nuestras tradiciones o los componentes culturales que también nos definen y nos ayudan a darnos cosmovisión o definirnos, darnos identidad? Los judíos tenían una identidad muy particular que estaba construida tanto por principios divinos como cultura. Eh, y claramente los otros pueblos no compartían su cultura o compartían pedacitos de la misma, eh, pero era cultura. Entonces muchas veces, por lo menos en lo personal, lo que alcanzo a ver es que sí, creo, sí alcanzo a ver este desafío o este llamado al no comprometer, no diluirse, pero ¿qué de eso es principios y valores? ¿Y qué de eso son usos y costumbres culturales que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos. Eh, Pues yo, dependiendo dónde nos criamos, dependiendo dónde crecimos, pues. O sea, todos tenemos estos usos y costumbres que nos van ayudando a definirnos quiénes somos, que no tienen que ver nada con nuestras creencias o nuestra identidad cristiana. Entonces, en teoría, pues eso no tendría por qué cambiar, ¿no? Este, para bueno, los otros, para los no alcanzados, ¿no? Este, siempre y cuando no esté relacionado con valores, ¿no? O no altere el ejercicio de mis valores y principios. Pero a veces creo que nos quedamos en esa plática o en le llamamos valores cristianos a lo que en realidad es cultura y usos y costumbres, y al revés también, ¿no? Le llamamos cultura y usos y costumbres a lo que son valores cristianos. Y ahí creo que hay un desafío, este, hay un desafío fuerte. Y y, entonces tenemos estos empujes, ¿no? Creo que muchos hemos visto esto, que a veces terminan haciendo más daño que otra cosa, o en los mejores escenarios simplemente no florecen, de intentos de colonizaciones religiosas o colonizaciones evangelísticas que vienen a aplastar la cultura local. Este,
cuando tenemos historias que esta semana revisamos, donde Dios llama a un cananeo y lo reconoce como un sacerdote, un cananeo. No decía circuncidado al octavo día y que no sé qué y no sé cuántas cosas. No, era un cananeo, era un sacerdote cananeo con sus prácticas cananeas. Abraham no era un judío, Abraham era una persona ahí, pero que decidió seguir la voz divina con otra cultura completamente distinta. Entonces, ahí es donde creo que sí debemos tratar de debemos ser muy autocríticos y también sensibles. Creo que el llamado voy a usarlo entre comillas porque en lo personal me parece ofensivo esto de alcanzar ¿cómo dice la lección? No A los, alcanzados, algo así. a ir a los no alcanzados, ¿no? Pero ¿por qué son los no alcanzados? ¿Porque no tienen la cultura que yo quiero que tengan? ¿O no tienen una idea de Dios que es la que yo quiero que tengan? No, muy buena ¿O pregunta, ¿eh? ¿Por qué qué son son los los no no alcanzados? alcanzados? ¿Por qué son los no Ajá, alcanzados? Simplemente no tiene que ver con el otro, tiene que ver contigo, por lo difícil que es para ti llegar a ellos, por lo incómodo que es, por los prejuicios que tienes para llegar a ellos. De hecho, es una parte de la lección, ¿no? De romper con esos prejuicios que tienes de estas personas con las que no tienen la misma cultura o misma tradición que tú, ¿no? Entonces aquí el tema es romper con eso de una forma personal, ¿no? Estar abiertos a alcanzar a ellos. No porque ellos, el problema no son los otros, ¿no? No, el problema no es en ellos exista alguna diferencia, ¿no? La diferencia existe en tú cómo los juzgas, en lo incómodo que es para ti hacerlo, ¿no? Eso es Fíjate la que forma en la aquí que yo lo veo. estoy de acuerdo contigo en el sentido de que pareciera que los no alcanzados son más bien definidos por mí que por ellos, y por mi desafío o falta de capacidad, Exacto, que es muy entonces tú humano. los que defines, es- tú defines al no Ajá, alcanzado, porque tal vez para ti es un no alcanzado y para mí es otro. O sea, es otra, así es. para mí eso, y para Ronald puede ser otro. Otro que bienvenido Ronald está entrando, pero ese es el tema, que tú defines al no alcanzado. ¿Quién es el no alcanzado para ti? Y la lección nos plantea por ahí alguna referencia, ¿no? Hablando un poquito de lo difícil que es la ciudad, el medio urbano, el contexto, pero yo creo que no tiene que ver con que el otro sea el problema, ¿no? Sino que es el prejuicio que tú tienes, ¿no? Y entrando en esa parte, ¿qué te pareció el tema de la inclusión? El tema de inclusión que fue tratado un poquito en la lección, en cómo es algo actual, es algo muy controversial, algo de lo que no se habla tanto abiertamente, pero debemos de estar alejados de esos ambientes porque no van con nuestros principios. No debemos de relacionarnos con ciertos grupos de personas porque no van con lo que yo pienso, con lo que yo creo, porque tal vez se me hace incómodo. Y entonces es algo que nos presenta la lección a través de la historia de Jesús en Tiro y Sidón, estas ciudades alejadas a las que visitó Jesús y se encontró con una mujer que le pidió ayuda, ¿no? Y esta mujer, pues era una extranjera, para los judíos, pues era despreciable, dice por ahí. Entonces, ¿qué debemos hacer, Ronald, con estas personas que no voy a decirlo de una forma despectiva, sino voy a citar cómo fue hecha la referencia para estas personas que para ti pueden ser despreciables, ¿no? ¿Qué grupo para ti sería despreciable al decir, oye, con ellos pues ni te juntes, ¿verdad? Porque entonces para ti, ¿cuál sería este grupo despreciable y cómo puedes romper esas barreras? ¿O cómo fue que Jesús hizo cuando estuvo en este mundo con este grupo de personas?
Y creo que Jenner ha hablado un poquito de eso, de un Jesús revolucionario, ¿no? Pues sí, para mí los despreciables serían los que le ponen piña a la pizza. No sé si podría sentarme a la mesa con ellos. Los que le van a la América. No sé. O sea, Jesús enviando a gente a Tiro y a Sidón. Jesús en el Antiguo Testamento incluyendo a Abraham, que no era hebreo ni nada. A Melquisedec, que era un sacerdote cananeo. Imagínate, haz de cuenta que le decían, pues te toca ir con el padrecito y darle el diezmo al padrecito. La raza adventista, algunos, especialmente en el sur, se volverían locos nomás de escuchar eso. Y pues prácticamente eso fue lo que pasó con Melquisedec. Era una persona de otro contexto, ¿no? Y lo que es lo que platicamos ahorita con Luis, que pues es que parece ser que estos no alcanzados, ¿quiénes son los no alcanzados? Pues son los que son muy distintos a mí. Entonces, cada quien puede tener su grupo de personas no alcanzadas. Por ejemplo, Luigi. Para los no alcanzados de Luigi son los que se van en el crucero. Tour, En en el crucero del amor. el crucero del amor. Pura manguerilla, ¿no? Este, pero para mí seguramente serán otro tipo de personas y cada uno de nosotros tendremos gente con características que no cuadramos, que son muy lejanas a nosotros, muy diferentes a nosotros y que no por eso significa que pues a ellos les podríamos decir los no alcanzados, ¿no? Mi definición personal de los no alcanzados, pero pues Jesús, esta semana Jesús, estudiamos a un Jesús buscando precisamente a los no alcanzados, a esos muy diferentes, a sus discípulos. Muy incluyente, digo, con sus discípulos, que tenía de todo ahí, ¿no? Sí, sí, también. Eso también, es que, mira, yo no soy experto de eso, pero lo que alcanzo a ver, estos temas contemporáneos donde la palabra incluyente y la palabra estas cosas, progres, se usan a veces hasta con agendas políticas o agendas de otros tipos, ¿no? Porque sí, 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 muy incluyente, hasta que a mí no me incluyen y pum, quemo todo, ¿no? Ah. Este, y el que no me acepte, lo quemo, ¿no? Eh, mm, yo sí alcanzo a ver en esta semana a un Dios que busca de todo, que busca a todos, a todas sus criaturas, aunque sean muy distintas. Y pues si somos cristianos o nos hacemos llamar seguidores de Cristo, pues hay que hacer lo que hizo pues Jesús, ¿no? Solo que muchas de esas cosas son muy revolucionarias y se salen de nuestros constructos culturales religiosos. Sí, 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 es complicado, digo, yo tal vez digo en un poquito ahí de historia de, por ejemplo, del Simón el Cilote, ¿no? Era el celote, ¿no? Que era como que de los grupos guerrilleros, pero que también que odiaban mucho a los recaudadores de impuestos, ¿no? Como Mateo, ¿no? Entonces, ¿cómo los podía hacer convivir Jesús, ¿no? O sea, ¿cómo podía mantenerlos ahí en ese núcleo? Donde, no sé, que en la primera, tal vez Simón le quería echar unas navajadas, ¿no? O atacarlo, no sé, por el rencor, me imagino, o sea, por lo que representaba Mateo para el pueblo judío, ¿no? Y creo yo que son las mismas emociones que nosotros podemos estar también sintiendo, ¿no? En ocasiones con las personas que, híjole, como tú acabas de mencionar, ¿no? De que no me incluyó, ¿no? O ya me hizo un lado, ¿no? Y quién se cree, ¿no? Y ahí esa es probablemente la lucha, ¿no? Híjole, que internamente pues estamos en el día a día, hombre. Y entonces esta Sí, lección toca el tema, ¿no? De la inclusión, de la igualdad, de que todos somos iguales, a pesar de que eres diferente en cómo piensas o cómo vives, pero ante Dios todos somos iguales, ¿no? Y por esa razón, pues deberíamos de convivir como Jesús lo hizo, ¿no? Ayudarnos unos a otros, eh,
mostrar amor a cualquiera, independientemente de su trasfondo cultural, su creencia de cómo es o qué hace, cómo se viste, ¿no? Y es algo que generalmente todos tenemos, casi siempre juzgamos a la gente por cómo es, por cómo se viste, por lo que hace, ¿no? Y así es como los discípulos hicieron con esta mujer en el relato, ¿no? Donde se le acercó a Jesús y le pidió ayuda y al principio le ignoró, pero después iba detrás de ellos gritándoles, ¿no? O pidiéndoles ayuda, oye, pero ayúdenme. Y y los discípulos dijeron, despídela, ¿no? Deshazte de ella, que se vaya, porque era de otro pueblo, ¿no? Era despreciable, era para los judíos. Y los discípulos invitaron a Jesús a que la despreciara, porque era diferente, era de otra cultura. Y es ahí donde es el desafío para nosotros hoy. ¿Cuál es esa persona que te cuesta más, ¿no? Aceptar? ¿Cuál es esa persona con la que más batallas en su cultura, en su tradición? Y esa es la persona a la que no alcanzable, a la que deberías de cambiar tu actitud y deberías de buscar también conectar y mostrar amor, ¿no? Eso es más o menos lo que yo pude entender un poquito de esta parte de la lección, de esta historia de la mujer que buscó ayuda a Jesús y que era diferente a ellos, ¿no? Y algo que decía mucho Enoch, ¿no? En lecciones pasadas acerca de la unidad en diferencia, ¿no? O sea, cómo podemos realmente estar juntos pero aceptando esas diferencias como tal, ¿no? Muchas veces, a veces que yo creo que el problema recae en quererlas cambiar, ¿no? Hacia lo que nosotros creemos, hacia como nosotros lo vemos, y pues muchas veces no es así. Capaz ellos tienen más razón que nosotros, ¿no? Creo que otra vez estamos hablando de esta lucha, ¿no? Esta lucha personal, otra vez muy humana, que no es propia de solo ciertas religiones, es propia de todos nosotros como humanos, ¿no? De, de considerar que mi realidad es la única versión de la realidad o la mejor versión de la realidad. Y entonces todos los demás se tienen que alinear o tienen que ser bendecidos por mi realidad que es mejor versión. No con esto estoy diciendo que nos toca convertirnos en lo que sea que vayamos encontrando, ¿no? O sea, todos tenemos el derecho de construir nuestras identidades y mantenerlas y reproducirlas en nuestras generaciones. Ya nuestras generaciones que vienen decidirán cómo se reconstruyen. Pero, pero creo que es algo muy humano y esto me parece que otra vez nos lleva a estas conclusiones que hemos hablado antes de que la Biblia tiene esta capacidad a veces hasta mágica, ¿no? O muy interesante de enfrentarnos a historias tan antiguas, pero pero tan contemporáneas al mismo tiempo, tan actuales, ¿no? Con lecciones tan actuales, que nos encueran, que nos exponen nuestro componente humano de una manera derecha a la flecha, ¿no? Y esto creo que es lo principal de esto, o sea, este llamado del mismo Mesías a decirnos, a ver, vamos a trabajar en esto, tienes que aprender que tu realidad no es, por más que tú te cuentes, que tú has elegido creer en los principios bíblicos y la realidad que tú eliges no es la mejor realidad, es una realidad y hay otros que están muy lejos de ti y tú muy lejos de ellos, que a ti te ven como un no alcanzado y tú a ellos como un no alcanzado, que se construyen muy distintos y necesito que te acerques a ellos, que se acerquen, ¿no? Qué desafiante. Me parece que eso es muy desafiante, pero también es muy necesario. No, lo tenemos que hacer. Yo le voy a ir cerrando para darle la palabra a Ronald y a Jenna también con esta pregunta que nos hace la lección. Dice, en el libro que estudiamos, dice que debería enseñarnos esto sobre lo difícil que puede ser desprendernos
de los prejuicios que nos han inculcado desde la infancia. Interesante, ¿no? Y por último, terminar con este texto también que nos dice que una lección que podemos aplicar a la actualidad es que puedes encontrar a personas con fe en lugares inesperados, ¿no? A veces decimos, ¿para qué ir con ellos, no? ¿A poco? Por ejemplo, el ejemplo que puso Enoch la semana pasada, ¿no? El Daddy Yankee. ¿O quién era? No recuerdo quién era el artista, ¿no? Que hizo un video y no habíamos visto y después nos mandó por mensaje, pero esas personas que tú no te imaginas, que tal vez tú dices, bueno, pues es un grupo súper radical ese grupo, ¿y para qué? ¿Por qué voy a hacer el esfuerzo de tratar de conectar, de llevarme bien con ellos, de hacer algo por ellos, si son un grupo totalmente radical? Parece que en esos lugares inesperados, ahí también está el amor de Jesús. Y eso es el desafío que nos manda, ¿no? En las ciudades, entre extranjeros, dice, entre personas con religiones diferentes, dice que con humildad debemos ir como lo hizo Jesús. Ese es el mensaje que me gustó de la última parte de la lección, con humildad, no llevando tú a imponer una opinión, ¿no? No llevando tú a cambiar la cultura, a mi parecer, ¿no? Eso viene con paciencia y con el tiempo, si es necesario. Pero en general, tu acercamiento siempre debe ser con humildad. Jenner, Ronald, ¿qué mensaje se llevan? Con humildad y aprendizaje, digo, ahorita mencionabas, ¿no? Que puedes encontrar fe en otras personas. Se me vino a la mente la del centurión, ¿verdad? Que el mismo Jesús, ¿no? Reconoció que tenía más fe que cualquier israelita, ¿sí? Un romano, ¿no? Entonces, ¿cómo en aquel extranjero encontró más fe que en aquel pueblo que, pues, se decía ser o era el pueblo escogido, ¿no? Que conocía realmente la palabra de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que con humildad, como dices, Luis, pero también con esa apertura de poder aprender del otro, ¿no? Comentando como lo que decía Jenner, ¿no? O sea, nosotros podemos ser esas personas inalcanzables también para la otra persona, ¿no? Entonces, pues toca eso, ¿no? Toca acercarse, toca ser humildes, toca aperturar, toca aprender también de lo que las otras personas puedan tener, ¿no? A mí me parece que esto, yo no tendría más que opinar después de lo que dijo Luis, eh, el llamado a ser humildes, siempre humildes, el llamado a ser, el llamado a cuando uno considera que ya le entendió a este asunto de la cristiandad, a no olvidarnos que estamos, si algo estamos llamados como cristianos es a ser humildes y a considerar este encuentro con los no alcanzados, los muy diferentes, como un encuentro hasta aleccionador, que algo vamos a aprender de ahí. ¿Sí? No es como que yo voy porque ya me la sé de todas y pues les voy a dar les voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Sí, porque yo ya tengo todas las respuestas o casi todas y voy a ir a enseñarles. Esa actitud me parece que no se alinea a lo que Jesús nos pide y a la luz de los estudios de esta semana. El llamado a ser siempre humildes, constantemente humildes, y a cuando se nos van las cabras al monte, jalar otra vez, a ver, necesito ser humilde. Necesito tener esta actitud de aprender, de siempre ser un alumno. Y no hay tal cosa como alguien que vaya a enseñar. Todos vamos a aprender. De los no alcanzados también vamos a aprender. Esto me parece muy profundo y me parece muy desafiante, pero creo que es lo que Dios nos está pidiendo a través del estudio esta semana. Dice, entre quienes los judíos llamaban gentiles había hombres que entendían mejor, ¿no? Bueno, pues una vez más un gusto platicar con ustedes a estas horas de la noche y a pesar de que siempre hay dificultades para que nos juntemos, pues tomamos un tiempo para hacer
comentarios entre nosotros de qué mensajes tenemos acerca de lo que estudiamos, de lo que leímos, de las impresiones, de los textos bíblicos, las historias que se reflejan en el libro de Escuela Sabática. Y nos vemos la siguiente semana. Esperemos que ya le den su permiso de circulación al Enoch para que esté con nosotros de vuelta. ¿Ya? Un saludo a Enoch y nos vemos. Hasta luego. Saludos.